Muy buenas noches con todos los presentes. El día de hoy, a nombre del Centro Internacional de Estudios Jurídicos, en cooperación con CTH Consultores y CasaClick Perú, les damos la bienvenida a este webinar en vivo a cargo del profesor Magíster Gino del Solivias. Quien les saluda es el Magíster Edson Celada Herrera, encargado del área académica del Centro Internacional de Estudios Jurídicos, y para mí definitivamente es un honor el día de hoy poder presentar al profesor Gino del Solivias, a quien en breve le voy a hacer el uso de la palabra, no sin antes dar una breve reseña de su trayectoria académica. El profesor Gino del Solivias es juez penal titular de la Corte Superior de Justicia del Callao, especialista en Derecho Probatorio Penal por la Universidad Castilla-La Mancha, magíster en Derecho Convención y Litigación Oral por la California Western School of Law de los Estados Unidos de América, magíster en Derecho Penal Económico Internacional por la Universidad de Granada de España y doctorando en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, autor de diversas publicaciones, docente universitario. Creo que la presentación sobra en esta ocasión. No, sin más preámbulos, profesor Gino Delso, le cedo el uso de la palabra para que pueda brindarnos la ponencia el día de hoy. Muchas gracias. Buenas noches a todos, un gusto saludarlos, un gusto también poder compartir. En principio, mi agradecimiento al Centro Internacional de Estudios Jurídicos, al amigo, colega, el doctor Edson Celada. Además, también mi reconocimiento a cada uno de ustedes por su inquietud, el deseo de compartir conocimientos. Esto es una exposición, sin embargo, está abierto al debate, cualquier duda, consulta que ustedes tengan en el momento, háganme saber, de repente alguna inquietud, algo, alguna conformidad o disconformidad también es importante, ¿no? El debate en el ámbito académico es muy importante porque aprendemos mutuamente y además también podemos llegar a conclusiones, nos podemos dar cuenta que existen algunos vacíos, algunas arbitrariedades en las normas penales. Lo que nosotros vamos a hacer es justamente analizar los delitos de cohecho, ¿no? A partir del artículo 393 del Código Penal. Bien, entonces voy a permitirme compartir pantalla. Bien, entonces, eh, los delitos de cohecho está dentro de los Entonces se van a delitos. abrir varios para eso. Los delitos están, estos delitos están dentro de los delitos de corrupción de funcionarios, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que, pues, no necesariamente la corrupción está ligado a la actividad del funcionario, servidor público. Como vamos a ver más adelante, también existe la posibilidad que el particular el, trate de corromper a un funcionario, un servidor público, ¿no? O corrompa, en fin y al cabo, tenga Nunca viven a ¿verdad? poder de, así. de comportamientos con esa finalidad. Esto demuestra pues que la corrupción es una práctica humana, ¿no? Y esta práctica humana es tan antigua como la sociedad misma. Eh, Existen diversas preocupaciones a nivel de soft law, a nivel de normas, tratados internacionales, que definen una serie de comportamientos jurídicamente desvalorados, ¿no? Y esto, pues, es tiene relación con la conducta humana, con la naturaleza humana. Mm, La corrupción en realidad está vinculado a la búsqueda de fortuna, a la búsqueda de privilegios que siempre ha tenido el ser humano, ¿no? Eso quizás está arraigado en nuestra naturaleza y, y es que justamente la historia misma, el lugar donde estamos hoy ha sido práctica o ha sido, es el resultado de diversas prácticas que en el fondo han resultado siendo, si lo podemos juzgar, han sido prácticas corruptas. Eh, Fidel Rojas, por ejemplo, en su libro Delitos contra la Administración Pública,
él recuerda a los pobladores de las provincias romanas, son juzgadas por el imperio, ¿no? Entonces, ¿quiénes iban a realizar esas exacciones, ¿no? Los patricios y los gobernantes inescrupulosos. De ahí, incluso en la Biblia se hace alusión a esto, ¿no? Donde dice, ¿por qué tenemos que darle al opresor dinero? ¿Por qué ellos buscan riqueza? ¿Por qué buscan poder? ¿Y por qué más bien, por ejemplo, el cobrador de impuestos es el que se queda con parte del dinero recaudado? Eh, Prácticamente son comportamientos que vienen de hace ya pues, varios siglos atrás. Y esto ha ocurrido a lo largo de la historia, no, no solamente se ha quedado en esa época eh, de hace 2000 años. Recordamos también, por ejemplo, las indulgencias en la Europa medieval, que pretendía asegurar un espacio de vida eterna plena, ¿no? De impunidad en el en el reino de Dios, borrando el pecado a través de dinero, oro, bienes, ¿no? Y hoy, pues, estas prácticas han llegado a las sistemáticas prácticas institucionalizadas, ¿no? Hoy se habla de la corrupción es una práctica institucionalizada porque está regado en diversos ámbitos de la actividad, eh, de repente de la actividad pública, ¿no? Pero no solamente en la actividad pública, sino también en la actividad política, empresarial. Entonces la corrupción se ha convertido en este tercer milenio en el medio al que más acuden funcionarios y servidores inescrupulosos, pero también particulares, ¿no? Para obtener recursos económicos, poder, control político, beneficios, mm, ventajas de diversa índole, ¿no? Así se genera a partir de ello pues una contracultura, ¿no? Que al fin y al cabo se pretende, se, se desvalora, pero también por otro lado también a veces son reglas de juego que los mismos ciudadanos nos ponen, ¿no? Esta eh, es una forma de percibir nuestra realidad, nuestra fenomenología, la contracultura de la corrupción, que generalmente está enraigado en centros de poder político, ¿no? Se extiende a la sociedad civil. Eh, y así, pues, percibimos nosotros, el común de la gente, percibe que la corrupción es, en cierta manera, puede ser tolerable. De allí, pues hay frases, por ejemplo, donde dicen roba pero hace obra, como que es como si fuese natural, ¿no? Entonces, es objeto de debate si la corrupción forma parte de nuestra naturaleza, como es, por ejemplo, la agresión, los instintos de poder, la búsqueda de posición, la búsqueda de recursos. Ya en la filosofía antigua, por ejemplo, Platón reflexionaba sobre esto en su libro la República. Tiene diálogos, ¿no? Donde señala pues que la naturaleza humana apunta tanto como al vicio, el dependimiento, depende de la sociedad que le toque vivir, ¿no? Y traiga pues dentro de un mundo interno ya en el dilema de preguntarnos acerca de la naturaleza genética de lo que el humano es inescrupuloso, ¿no? Eh, y puede llegar pues esa inescrupulosidad a tener una característica que nos va a acompañar siempre al ser humano, ¿no? Y de hecho que esta inescrupulosidad también es el semillero de la corrupción, el abuso, la arbitrariedad, eh, la palabra entonces corrupción es omnicomprensiva porque va a contener una serie de comportamientos que tienden a satisfacer o satisfacen lucro. Un segundo, por favor.
Entonces, así las cosas, pues la inescrupulosidad son escenarios donde se presenta la corrupción. Estos escenarios además son diversos y comprenden una amplia gama de actividad, perdón, de instituciones, de niveles sociales. Se aplica en la pequeña escala y también podemos encontrar a nivel de grandes actos de la gran corrupción, lo que también llaman, ¿no? Entonces, a qué nos referimos? La corrupción puede haber en el ámbito político, en el ámbito judicial, en el ámbito educativo, en el ámbito religioso, familiar, contractual, ¿no? En diversos aspectos de nuestra vida. Parece pues un escenario funesto, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que a nivel de legislación, la corrupción pública es la que ha merecido la mayor de las atenciones por parte de la criminología y el derecho penal especialmente, ¿no? Sobre todo por el gran despliegue de información de los medios de comunicación. Aquí los medios de comunicación, la, el control que hacen de la población, influye mucho en tomar decisiones, ¿no? De allí, pues, que estos delitos de cohecho han sufrido diversas modificaciones. Hemos tenido casos muy emblemáticos. Recuerden ustedes el caso de los petroaudios, ¿no? Donde se utilizaba incluso términos que hacen notar, pues, cómo es que las personas con poder se manifiestan, ¿no? Un segundo, por favor. Disculpen la interrupción. En, entonces, así como ha sido en materia de preocupación, también destacan pues una orientación internacional. La, a partir de diversas preocupaciones, como la Conferencia Interamericana de Lucha contra la Corrupción desde el año 96, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, luego pues de diversas reuniones se ha conformado pues un texto definitivo, ¿no? Y pues también a nivel jurisprudencial se ha hecho alusión a que esto es una preocupación internacional, ¿no? Porque, por ejemplo, el Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia ha señalado o ha hecho alusión al preámbulo de la Convención Interamericana contra la Corrupción, ha advertido que la corrupción pues socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral, la justicia y obviamente el desarrollo integral de los pueblos. Tan es así que hoy se considera que la corrupción también afecta a los derechos humanos, porque efectivamente la sociedad, las poblaciones o diversas comunidades son retardadas porque los políticos prefieren eh, echar mano al, al, al tesoro público que preferir el desarrollo integral de los pueblos, ¿no? Así que también podemos clasificar la corrupción en diversas manifestaciones, una corrupción pública, una corrupción privada, ¿no? La pública es la que se está asociada al irregular y abuso del poder estatal, la privada está relacionada más bien a los ámbitos de los negocios, ¿no? De la, de la, de la búsqueda de poder, del ámbito empresarial. También podemos encontrar una corrupción tradicional, una corrupción institucionalizada. ¿No? La institucionalizada hace referencia pues, a actos ya sofisticados, complejos, globalizados, manifestación de corrupción que genera eh, centros vinculados a centros de poder político y económico. Otra clasificación de la corrupción
encontramos la que tiene poca significativa económica y otra de alta incidencia patrimonial, pero no deja de ser equiparable, ¿no? La poca significancia económica puede ser que, por ejemplo, las ventajas no patrimoniales, ¿no? Las ventajas que pueden incluso ser mucho más nocivas. Por ejemplo, la pérdida de valores, los favores sexuales, ¿no? El sometimiento de personas entregando pues favores sexuales para obtener también una ventaja, ¿no? Entonces, lo poco significado económico no necesariamente quiere decir que sea tolerable, puede ser incluso mucho más nociva para los valores de la sociedad, ¿no? Hay otro tipo de clasificación, la corrupción negra, la clasificación gris, eh, la, la corrupción blanca, ¿no? Negra se hace mención a aquellas de las élites políticas, económicas, militares, ¿no? Que se definen por ser sistemática, institucional y de alta incidencia económica. En cambio, la corrupción gris es aquella, pues, actos de corruptelas que asolan a la función pública sin ser sistemática, ¿no? Que aparecen de cuando en cuando por allí relacionados a la función pública. Mientras la corrupción blanca son las corruptelas de baja intensidad, que incluso pueden ser, llegan a ser soportables por el sistema, ¿no? Pero metafóricamente, pues, eh, es lo que supuestamente puede mover el, el engranaje de la función, el engranaje de los entes administrativos. Sabemos pues que la administración de por sí generalmente son lentos, burocráticos. Entonces de aquí aparecen estas palabras donde dicen, oye, hay que aceitarlo, hay que engrasarlo, ¿no? Entonces la corrupción son las que, gris y blanca, son las que han constituido la tradicional fuente del clientaje en el sistema penal, ¿no? Los funcionarios, la, eh, diversas élites de masas en el ámbito político, económico. Bien, ahora, ¿a qué viene todo esto? Porque justamente los delitos de cohecho están relacionados pues al vocablo de la corrupción. Entonces, si bien la corrupción es bastante expresivo de la realidad que se quiere describir, sin embargo, dada su pluralidad de significados y gran capacidad de abarcamiento, no es técnicamente el más idóneo para describir y encerrar lo que significa la serie de conductas que están desvaloradas jurídicamente que se recogen en el Código Penal. Es decir, los delitos de cohecho es una parte de la corrupción en realidad. Entonces, ¿por qué? Porque la corrupción puede abarcar todas las dimensiones del quehacer humano, el tráfico comercial, el ámbito intelectual, religioso, etc. Solo cuando se presentan en la esfera de competencias, en sentido amplio de los funcionarios y servidores, estamos dentro de los delitos de cohecho. Entonces, el cohecho es una especie concreta de corrupción que está focalizada en los comportamientos de los sujetos públicos. Estos sujetos públicos, a través de estas conductas, van a lesionar o van a poner en peligro el bien jurídico tutelado. ¿Cuál es el bien jurídico tutelado? Es el correcto funcionamiento de la administración pública. Para que tengamos un correcto funcionamiento de la administración pública, se tiene que cumplir diversos principios, ¿no? Principios inspirados en actos o en anhelos de cómo debería funcionar la administración pública. En el caso, por ejemplo, del cohecho, lo que nosotros estamos anhelando no es que la administración pública funcione como un engranaje, sino más bien que los funcionarios cumplan esos principios de imparcialidad, ¿no? Como condición funcional de sus actos. Bien. De aquí el cohecho podemos comparar con el soborno. Algunos dicen, oye, se refieren al cohecho como soborno. ¿Por qué? Porque en algunas legislaciones se utiliza el término soborno. Y además a nivel internacional, tenemos el soborno internacional, ¿no? Como una figura que describe el cohecho. Pero el término soborno alude a una acción también concreta de contenido ilícito, que está imputada pues, a terceros,
consistente en quebrar la resistencia para comprar los actos de función o las decisiones, ¿no?, del sujeto público. Entonces, el soborno más bien está orientado al acto, ya no del funcionario del servidor público, sino al acto del particular. Este particular utiliza medios corruptores con el objeto de obtener prestaciones de contenido formal, material, antijurídico, indebido, tendencioso, ¿no? Entonces, tradicionalmente se ha hablado del delito de soborno para referirse a él, al cohecho activo, ¿no? En cambio, en sentido restringido, el término soborno también es utilizado para referirse al medio corruptor, ¿no?, que se pone en acción. Esto es el donativo, la ventaja, la promesa, la dávida, etc. Entonces, por eso es más adecuado hacer uso del vocablo cohecho, que en su etimología y significado es el mejor, que condensa la materia que está sancionando nuestro Código Penal. Ahora, podemos definir al cohecho o corrupción de funcionarios y servidores públicos como el mal uso o aprovechamiento indebido que el sujeto hace de las atribuciones o ventajas derivadas del cargo o del empleo que posee. Son delitos de prevalimiento, ¿no? El funcionario se sirve de su condición, aprovecha esas atribuciones, esas ventajas que están derivadas del cargo o del empleo que posee, y busca, pues, beneficios particular, de grupos, de terceros, y de esta forma se lesionan los intereses públicos, el cual, pues, generalmente se va a manifestar en una contraprestación ilícita a cargo de dichos sujetos, ¿no? De esta forma también, pues, el cohecho, pues, se podría definir como eh, eh, una modalidad de lesión a la administración pública, no necesariamente en sentido patrimonial, sino más bien en sentido de desventaja, ¿no?, en sentido de que la administración pública ya no funciona en la búsqueda del cumplimiento de sus fines o sus metas, sino más bien en la búsqueda de intereses particulares. Bien, entonces eh, es importante también, antes de entrar a los delitos de cohecho propiamente, hacer un paréntesis aquí y definir el bien jurídico, ¿no?, el objeto de tutela penal que está implícito en las normas penales que van a regular los tipos de cohecho, tanto pasivo como activo, ¿no? En sentido general, se dice que lo que se garantiza es el correcto funcionamiento y el prestigio de la administración pública, pero específicamente, de acuerdo a las modalidades, es asegurar el principio de imparcialidad que debe guiar el comportamiento funcional de los sujetos públicos. Bien, no sé si se me está escuchando bien porque me dicen que debo alzar el volumen. Sí lo escuchamos bien, profesor, pero de todas maneras si podría acercarse un poquito al micrófono de repente para algunos colegas que tienen problemas con el dispositivo. Gracias. Ok, entonces me acerco un poquito más. Ya, hablamos entonces la imparcialidad como bien jurídico, la imparcialidad en el ejercicio funcional, que significa que la toma de decisiones, en general los actos funcionales de los funcionarios y servidores públicos, debe hallarse al margen de cuestionamientos externos, internos, debe estar alejado de presiones ilegales, fundamentalmente patrimoniales, ¿no?, que, que podrían desnaturalizar ese acto funcional. Bien. Eh, Ahora hablemos de los medios de corrupción. Los medios de corrupción que están en todos los delitos de cohecho que vamos a escucharlo constantemente, ¿no? La mayoría de legislaciones penales han circunscrito los elementos típicos, concentrándose en el donativo, el presente, la ventaja, al igual que el ofrecimiento o promesa, ¿no? La legislación penal, por ejemplo, en nacional, en una búsqueda por completar el mundo posible de los medios corruptores, ha elaborado una exhaustiva, aunque no siempre coherente, reunión de instrumentos
corruptores, ¿no? Para hablarnos del donativo, la ventaja de cualquier naturaleza, la promesa y el beneficio. Estos mecanismos o medios a través de los cuales pues, se entiende que van a materializarse las diversas modalidades de cohecho y corrupción activa. Estos mecanismos cumplen un papel de facilitar o motivar el comportamiento funcional y legal del agente público, ¿no? De funcionarios y del público. Cada medio corruptor, cada mecanismo tiene su propia naturaleza, ¿no? Pero en ámbito general, la generalidad son que estos son los medios que para la legislación cumplen un papel importante, ¿no? Un medio por el cual el funcionario servidor público opta por ellos en sacrificio del papel que tiene que desempeñar como sujeto funcional. Bien, entonces, ¿cuáles son estos medios corruptores? El donativo principalmente, ¿no? El donativo es el medio corruptor por excelencia, el más empleado, se podría decir. ¿Qué características reúne? Eh, es, es una característica, podemos mencionar 5 características del donativo. Cinco características. La primera es que tiene carácter material, ¿no? La materialidad. Es decir, tiene existencia material concreta. Aquí encontramos el dinero, las joyas, vehículos, inmuebles, etc. Entonces, ese donativo es cualquier bien que tenga existencia física. La segunda característica es su valor pecuniario, ¿no? El donativo siempre tiene un valor en el mercado. Puede ser de mediano o gran valor, pero siempre tiene valor. Ahora, no quiere decir que si el donativo es de escaso valor, podríamos hablar aquí de aplicación de última ratio, como lo que ocurre, por ejemplo, en los delitos de peculado, ¿no? Por ejemplo, la jurisprudencia ha señalado que cuando, supongamos, el funcionario, servidor público se apropia de papeles, ¿no? 4 hojas de papel, esto, pues, en base al principio de lesividad o de última ratio, la conducta es atípica, ¿no? Entonces se han resuelto excepciones de procedencia de acción o naturaleza de acción, señalando pues que la insignificancia del valor del bien podría generar una conducta típica. Pero en el caso de los donativos, en el delito de cohecho, esto no es así, ¿no? ¿Por qué la diferencia? Es que justamente lo que trata el legislador es que no haya conductas tolerables de corrupción. O sea, se entiende pues que el delito de cohecho ha sido elaborado exhaustivamente para evitar campos, eh, campos impunes y por lo tanto pues permitir que el donativo, la insignificancia, el poco valor del donativo podría generar una conducta típica. Esto llevaría más adelante a considerar pues que el escaso valor no implica un acto de corrupción. Hemos visto nosotros casos, por ejemplo, de un juez supremo fue condenado por corrupción por haber recibido una bolsita de chifles, ¿no? Pero si analizamos justamente este caso, vemos pues que a contrario de lo que ocurre, por ejemplo, en un delito peculado, el escaso valor genera mucho más repudio,
¿no? Porque decimos, oye, ¿cómo es posible que por una bolsa de chifle pueda corromperse o pueda eh, recibir un funcionario, ¿no? Entonces genera una, una, una sensación eh, de contrario senso, ¿no? Es como decir que, oye, si ha recibido 1 millón, bueno, ¿quién no podría recibir 1 millón? ¿No? Como que podremos, genera una sensación de tratar de justificar la conducta, pero lo que no se justifica es cómo podría haber recibido una bolsita de chifle para dar libertad a un delincuente, por ejemplo, ¿no? Pero la segunda característica del donativo es ese valor pecuniario, ¿no? El donativo siempre va a tener un valor en el mercado de pequeño, mediano o gran valor. Aún así puede ser discutido el poco valor o el escaso valor, pero en el país se ha condenado por el de corrupción de 5, 10 dólares, el policía que le dan 20 soles, por ejemplo, ¿no? Otra característica es la posibilidad de que el donativo se transfiere, ¿no? La transferibilidad, su capacidad para ingresar al tráfico jurídico comercial, la posibilidad de que tiene el donativo para ser intercambiable, ¿no? Es lo que caracteriza al donativo. Otra característica, una cuarta característica, es su finalidad, ¿no? Porque quien solicita, recibe o acepta, o quien otorga, ofrece a través del donativo, busca una finalidad. El sujeto público desea enriquecerse, ¿no? Con mínimo incrementar su patrimonio. En cambio, el particular o usuario del sistema pretende una decisión, una resolución, un beneficio, un servicio del funcionario, ¿no? Algo que lo favorezca o también algo que pueda perjudicar a un tercero. Entonces, la orientación finalista como característica del donativo se refiere a que está dirigido a obtener una contraprestación, pero esta contraprestación es ilícita del funcionario del servicio público. Pero también podemos decir que hay contraprestaciones lícitas, ¿no? Cuando el funcionario del servicio público no realiza actos o omite actos sin violar sus funciones. Pero, sin embargo, pues lo que aquí esta finalidad lo que busca es que eh, una decisión, un acto funcionarial, ¿no? Que el funcionario esté al servicio del corrupto o del corruptor y no al servicio de la entidad. Otra, otra característica también es importante, o una última característica, la quinta, es que el donativo siempre es idóneo, ¿no? Es idóneo porque motiva, ¿no? Va a motivar al funcionario, al sujeto público, y también va a motivar al tercero, ¿no? Es un componente importante. El donativo se considera idóneo porque va a motivar la voluntad del sujeto público. Es un asunto que pues hace que la importancia del, del desvalor de esta conducta, ¿no? Porque justamente lo que se señala es que pues cómo es que el funcionario, el servidor público, venda o ponga en venta sus funciones para realizar un acto contrario o un acto funcional. Entonces, este donativo es suficiente, es idóneo, motiva al funcionario CBP. Luego, otro medio corruptor, otro medio de material del cohecho, lo vamos a encontrar como la promesa, ¿no? Eh, la promesa ya no es un objeto material, ya no es un objeto físico. Entonces la promesa se define como todo ofrecimiento de entrega futura, puede ser entrega inmediata, mediata, pero es un ofrecimiento de donativo, pero también de prestación de ventajas, que podrían incrementar al patrimonio del sujeto público o también podrían favorecer de una u otra forma a este funcionario público en distintos sentidos, ¿no? Pero la promesa también tiene características. La promesa tiene que ser real, tiene que ser seria y sobre todo posible de cumplir.
Entonces, ¿por qué? Porque la promesa está dirigida al funcionario público o servidor público eh, para motivarlo, ¿no? Entonces, el contenido de la promesa debe estar siempre circunscrito a donativos o ventajas, ¿no? El momento de la propuesta de la promesa deberá pues, producirse cuando el funcionario servidor público tiene tal condición. Entonces, es indiferente que se efectivice, por ejemplo, cuando el sujeto público ya no esté en ejercicio efectivo de la función, o cuando se haya gozando de licencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa condición, el momento de cuando podría materializarse la condena, es irrelevante, ¿no? Y su, su materialización puede lograrse en un futuro cercano. Por lo general está condicionada a la prestación de un acto de función o servicio. Puede ser inmediato, incluso cuando el agente público ya haya perdido esa condición de funcionario, ¿no? Entonces, también hay que tener en cuenta que la promesa, por su propia naturaleza, para que adquiera relevancia penal en el ámbito del delito de cohecho, no requiere materializarse. Pero ojo que va a tener que acreditarse probatoriamente que ha sido activada en tanto medio corruptor para conseguir actos de función o servicio, ¿no? Es que la promesa en realidad pues, es lo más difícil que se podría sostener, ¿no? Salvo o con pruebas, por lo menos con pruebas directas, ¿no? Salvo algunas grabaciones. Entonces el sujeto público acepta la promesa, también lo puede solicitar. El tercero, usuario, ofrece o pone en juego para obtener prestaciones del funcionario civil público. Otro elemento corruptor es la ventaja. Y el código dice cualquier ventaja, ¿no? Entonces la ventaja abarca todo mecanismo corruptor que no puede ser considerado donativo o beneficio. Al decir que no reúna las características objetivas del donativo. No reúna las características de personalizadas del beneficio. Entonces, las ventajas podemos encontrar como empleos, promociones laborales, servicios diversos, descuentos, información privilegiada, accesos a diversos aspectos, por ejemplo, a áreas de trabajo, acceso a esa información, acceso a diversos ámbitos. Podría ser acceso a estudios, con decoraciones y también acceso en el ámbito sexual, ¿no? El código utiliza la frase cualquier otra ventaja, ¿no? O simplemente ventajas, con lo que se denota pues una idea de apertura, ¿no? No se está circunscribiendo a beneficios patrimoniales netamente, ¿no? La ventaja supone un privilegio indebido, un privilegio que no es merecido por parte del sujeto público y obviamente también esta ventaja, como es un medio corruptor, tiene que mover la voluntad y determinar la actuación del funcionario servidor público. Otro medio corruptor es el beneficio, ¿no? El beneficio fue incorporado en una redacción de, eh, a partir del año 2004, ¿no? A través de una modificación se, se, introdujo el término beneficio, ¿no? Se entiende que lo que no puede ser considerado como donativo o ventaja, por criterio de subsidiariedad, un beneficio, pues, es un, también es un medio por el cual el funcionario servidor público eh, quebranta su función, pero hay que tener en cuenta que, no obstante la introducción de este término beneficio, como como acaba de pasar, es difícil de conceptualizarlo, ¿no? Si ya existen, por ejemplo, otros medios como ventajas, eh, otros medios como cualquier otra ventaja, beneficio, pues puede considerarse sino simplemente una, un sinónimo del término ventaja,
pero el legislador ha querido dar, pues, denotar cualquier elemento, cualquier medio que pueda generar una satisfacción personal pretendida por el sujeto público, ¿no? Entonces, el donativo y ventaja de repente se puede utilizar como sinónimo, pero el beneficio hace alusión a un aspecto positivo, ¿no? A algo que el funcionario quiera lograr, ¿no? Muy bien, de aquí vamos a hablar entonces de los delitos de cohecho. A partir del artículo 393 al 401, vamos a encontrar eh, diversas clasificaciones del delito de cohecho, ¿no? Cohecho pasivo propio, está tipificado en el artículo 393, y este cohecho pasivo propio tiene varias o, o una serie de variantes, ¿no? El cohecho pasivo propio mediante la aceptación, mediante la recepción, el cohecho pasivo propio mediante la solicitud, el cohecho pasivo propio mediante condicionamiento, el cohecho pasivo antecedente, el subsecuente, el propio, el comisivo, el omisivo, el cohecho pasivo mediante ventaja, mediante donativo, mediante promesa de donativo, mediante promesa de ventaja o ambos, ¿no? Y finalmente el cohecho pasivo mediante beneficio. Entonces hay una gama de fórmulas que se podrían extraer más o menos, mínimamente unas 8 formas de cohecho pasivo propio, ¿no? Ahora, en el cohecho pasivo propio, también se podría clasificar por su naturaleza, ¿no? Por la modalidad, por el contexto, por el funcionario público. Así que podemos encontrar un cohecho pasivo propio, un cohecho pasivo impropio, un cohecho pasivo eh, activo, o el cohecho pasivo, en realidad, el cohecho nacional, internacional, el genérico, específico. Entonces, vamos a ir ahora al cohecho pasivo propio, propiamente dicho. De tal forma que el código ha señalado o tipifica esta conducta del funcionario, servidor público que acepta, recibe, donativo, promesa, cualquier otra ventaja, ¿no? Para realizar u omitir un acto en violación de sus obligaciones o el que acepta consecuencias de haberlas faltado. El funcionario servidor público que solicita directo o indirectamente donativo, promesa, cualquier otra ventaja. Y finalmente, funcionario servidor público que condiciona su conducta funcional derivada del cargo empleo eh, a la entrega o promesa del donativo o ventaja. ¿Cuáles son entonces estas características del cohecho pasivo propio? Cohecho pasivo propio en general o el genérico es uno de los delitos especiales de infracción de deber de mayor incidencia en el vasto y variado mundo de la corrupción funcional. Es imputable a funcionarios y servidores públicos que se hayan vinculado estrictamente con el mal uso de las facultades y atribuciones que gozan dichos sujetos. Se denomina cohecho pasivo porque el comportamiento típico en cualquiera de sus modalidades es aceptar, recibir, solicitar, condicionar, tiene su origen en el funcionario servidor público. Estos son sujetos públicos los que con sus comportamientos configuran el delito de cohecho. A diferencia, se habla del cohecho activo, ¿no? Cuando son terceras personas, esto es generalmente un extraneo, un particular, que da origen al comportamiento delictivo de dar o prometer, incluso el de ofrecer. ¿Bien? Entonces, el cohecho pasivo es propio para diferenciarlo del impropio porque el sujeto público infringe, ¿no? Infringe o incumple deberes inherentes a su cargo. Cuando recibe, acepta, solicita o condiciona su comportamiento funcional, el funcionario o servidor público va a infringir deberes.
La infracción de deberes no está en el hecho de no debe recibir, no debe aceptar, no debe solicitar, sino más bien el acto funcionarial, el acto que le corresponde hacer. Como hemos visto, el bien jurídico protegido, la correcta administración pública en su forma específica, es los deberes que tiene el funcionario de tutelar el principio de imparcialidad y la no disposición del cargo a cualquier forma de pactum sileris, ¿no? La tipicidad objetiva es el sujeto activo, siempre funcionario del público, es un delito de infracción, es un delito de infracción de deber, por lo tanto es un delito especial. El cohecho pasivo propio tiene ciertas conductas, ¿no? El primero es aceptar, ¿no? El sujeto activo acepta, es decir, aceptar es la conformidad o complacencia generalmente verbal frente a la propuesta, ofrecimiento que ha efectuado una tercera persona. ¿Qué acepta? ¿No? Acepta el donativo, acepta la ventaja, acepta el beneficio, acepta la promesa de donativo o ventaja. El, su, el sujeto público va a aceptar, se entiende que está aceptando el ofrecimiento, eh, pero al aceptar hay que tener en cuenta que se está configurando una bilateralidad del delito de cohecho. Involucra a dos sujetos, entonces que están en torno a esta función, están en torno al servicio, coinciden sus voluntades dolosas. Uno el que infringe el deber del cargo, el otro es el extraneus, que no está vinculado a los deberes propios de la administración pública, pero se generan dos tipicidades. En un concurso ideal, por ejemplo, estamos hablando de un cohecho pasivo propio del artículo 393 y un cohecho activo genérico del artículo 397. Bien, entonces la aceptación no requiere de formalidad alguna. Puede tratarse de cualquier forma que el funcionario sea el público se las ingenie para llevar a cabo esta conducta de aceptar. Entonces, ahora me estaba olvidando que el aceptar se produce en dos escenarios. Antes de la prestación del acto funcional o también como consecuencia de haber violado sus obligaciones. En el caso de antes de haber realizado un acto, haber prestado, ¿no? Es un primer escenario, el caso típico del acto de complacencia o pacto frente al ofrecimiento que condiciona el contenido material de la propuesta. En cambio, el segundo escenario es aceptar después de haberse producido la violación de los deberes. Si bien es cierto, no puede tener ya el mismo significado material de la sola aceptación, sino un contenido de aceptar y recibir, ¿no? Ahora, en recibir consiste en acoger, tomar, cobrar, percibir el donativo de la concreción de la ventaja. Al igual que el aceptar, nos encontramos aquí por lo general una convergencia, ¿no? Entre aportes delictivos de sujetos o agentes. El recibir implica un dar. El sujeto activo, el corruptor, el cohecho activo, quien va a responder por el cohecho activo, va a entregar. Mientras que el funcionario pasivo va a recibir. ¿Okay? La acción de recibir supone entonces la consecuencia del cumplimiento de un pacto previo, ¿no? El comportamiento de haber aceptado es previo, ¿no? Yo acepto la ventaja no es lo mismo que decir recibir. Recibir ya es la materialización de la entrega. Ambas conductas, aceptar o recibir, se van a materializar con un propósito, ¿no? De realizar que el funcionario realice o omita un acto en violación de sus obligaciones. Pero también
consiste en aceptar donativo, promesa o cualquier otra ventaja, consecuencia de haber faltado. Esto es la diferencia. Aquí estamos ante un cohecho antecedente y un cohecho subsiguiente, o subsecuente también algunos lo llaman. El cuarto comportamiento es el de solicitar. Solicitar es una modalidad de justamente la se entiende pues que se realiza el pedido o un requerimiento cierto, un requerimiento intenso que se ha hecho a un tercero. ¿De quién proviene esto? Del funcionario servidor a fin de que se le conceda, ¿no?, en tiempo actual o incluso en futuro un donativo o ventaja a cambio de una contraprestación funcional. La venta de los actos inherentes, ¿no? Entonces, solicitar es un verbo rector que configura así una modalidad de cohecho pasivo mediante la solicitud. El quinto es el condicionamiento, ¿no? Condicionar. Condicionar pues implica eh, una variante, en realidad es una variante agravada, ¿no? El sujeto somete a condición sus actos funcionales o la prestación de servicio público a la entrega o promesa de donativo o ventaja. Aquí, porque es agravado, porque el sujeto no solamente está recibiendo, está realizando un acto eh, de encuentro de voluntades, sino más bien está condicionando, está negándose a realizar un acto propio de su función si es que si es que no recibe una entrega o una promesa de ventaja. Entonces resulta obvio comprender la calidad del injusto penal que se presenta en esta modalidad cuando el sujeto público condiciona sus actos de función, expresa un comportamiento de explícita coacción, de constreñimiento sobre la voluntad pues, del particular. Bien, hay que tener en cuenta que el condicionamiento, la entrega por el particular que entrega un bien condicionado, mm, eh, en, en realidad no comete el ilícito, ¿no? No comete una conducta típica. No hay una forma típica para condenar al particular que haya entregado un donativo, haya realizado una promesa de forma condicionada, porque está actuando generalmente pues en base a una coacción, en base a un abuso. De aquí algunos se podrían confundir con el delito de concusión, ¿no? Cuando el funcionario, abusando de su cargo, obliga a otra persona, ¿no? Pero aquí la diferencia es que el condicionamiento está referido a que el funcionario servidor público se niega a realizar actos si es que antes no haya, eh, no haya recibido la ventaja. La tipicidad subjetiva solo es posible el dolo. Existe también un elemento adicional del dolo, una tendencia interna trascendente en algunas modalidades a fin de realizar o omitir un acto en violación de sus funciones de ese tipo penal. Se consuma de mera actividad. Hay algunos que podrían considerar de repente la posibilidad de la tentativa, ¿no? La tentativa en realidad es bastante discutible. Eh, mm, en el caso de la tentativa podría darse cuando exista una graduación de actos ejecutivos, por ejemplo, el cohecho por recepción material de donativo o ventaja, ¿no? Cuando eh, se esté entregando el donativo y se frustra, ¿no? Por alguna razón. Puede darse pero igual sigue siendo discutible, porque
¿Qué pasaría si el funcionario está recibiendo el donativo y es detenido por la policía? ¿Estamos ante una tentativa o sencillamente ante una solicitud? ¿Bien? Porque como hemos visto, hay diversos comportamientos que tan solo el solicitar ya resulta delictivo. Bien, entonces, ¿habría una tentativa de querer solicitar? No, no es posible, ¿no? Se agota con, el, con la mera solicitud. En cuanto a la penalidad, los niveles de penalidad son diferentes, dependen de la modalidad de cohecho pasivo. El cohecho pasivo propio mediante aceptación o recibimiento tiene una pena de 5 a 8 años. El cohecho pasivo propio mediante la solicitud tiene una pena mayor, es de 6 a 8 años. ¿No? El cohecho pasivo propio mediante condicionamiento, que era la figura grabada, es de 8 a 10 años. ¿No? Entonces, en todas estas modalidades también es aplicable la inhabilitación. El, el delito de corrupción internacional pasivo, ¿no? El que fue incorporado a través del artículo 393A, que señala que el funcionario público de otro Estado o funcionario o organismo internacional que acepta, recibe o solicita directa e indirectamente donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio para realizar o omitir un acto en ejercicio de sus funciones oficiales, ojo, funciones oficiales en violación de sus obligaciones o las acepta a consecuencia de haber faltado a ellas para obtener o retener un negocio o ventaja indebida, ¿no? En la realización de actividades económicas internacionales. Entonces, esto es una forma de corrupción privada, ¿no? La corrupción privada la desarrolla en las relaciones entre personas naturales o jurídicas no relacionadas con la cosa pública. Por lo general, pues no alcanza los matices de alarma que provoca la observable en las esferas de administración pública. La corrupción privada, elemental, se soluciona en el ámbito civil o se traduce en delitos comunes, ¿no? En la actualidad, pues la intervención estatal, la gestión y conducción de regulación de la economía, incluso en las sociedades liberales, ha tomado insostenible las antiguas divisiones entre lo privado y lo público, ¿no? Entonces, la irrupción de grandes corporaciones económicas de naturaleza transnacional, industrial, financiera, bancarias, etcétera, que dominan y controlan los mercados, obviamente que aquí no puede quedar en impunidad, ¿no? Ha posibilitado entonces que estemos hablando de corrupción transnacional, el soborno transnacional, ¿no? Entonces la corrupción transnacional, internacional, hay que entenderlo como las diversas prácticas ilegales de aceptación, recepción, solicitud de ventajas, donativos, promesas, llevados a cabo por funcionarios o servidores de otros estados u organismos internacionales públicos, ¿no? Para asegurar actividades económicas internacionales que suponen un movimiento de capitales de gran envergadura, ¿no? Las características de este delito, entonces, se diferencian de la corrupción tradicional, entre otros aspectos por las implicancias políticos sociales, el movimiento internacional del capital. Las conductas son los mismos. Es, eh, los comportamientos es de aceptar, recibir, solicitar, ¿no? Para que el funcionario realice u omita un acto en el ejercicio de sus funciones o en violación de sus obligaciones en el ámbito eh, eh, en el ámbito de las actividades económicas internacionales y de conformidad pues, a los tratados que podrían estar vinculados estos funcionarios. En cuanto a la tipicidad subjetiva, es posible solamente a nivel de dolo, existe
un elemento subjetivo adicional, que es la tendencia interna trascendente. Para las tres primeras modalidades existe el fin de realizar, omitir un acto en el ejercicio de sus funciones o en violación de sus obligaciones. En cuarta modalidad, el agente busca obtener o retener un negocio u otra ventaja indebida, ¿no? La consumación es un delito de mera actividad. El cohecho propio, cohecho pasivo propio. El 394, el funcionario se ve público que acepta recibir donativo o cualquier otra ventaja para realizar un acto propio de su cargo o empleo sin faltar a sus obligaciones o consecuencia del que ya ha realizado. ¿Bien? Entonces, aquí las características es que es un delito típico de las corruptelas de baja intensidad, ¿no? Están relacionados a algunas actividades de la administración pública. El cohecho pasivo impropio es una forma atenuada, ¿no?, de cohecho, tanto por la penalidad que tiene, es una penalidad más baja que la que tiene reservada la norma para el cohecho pasivo propio. La pena es un poco menor. No se trata aquí que el funcionario viole sus obligaciones, incumpla con los deberes reglados que la norma le impone, sino que precisamente las cumpla bajo un contexto de incentivos patrimoniales o extrapatrimoniales. Entonces, la redacción legal del cohecho pasivo impropio, a diferencia del cohecho pasivo, del cohecho pasivo propio, a diferencia del propio del anterior, solo contempla la forma comisiva y antecedente, no contempla la forma subsecuente, ¿no? Entonces, lo primero se entiende por cuanto una omisión en el cumplimiento de sus deberes sin faltar a sus obligaciones es absolutamente contradictorio. En tal caso, pues, de mediar un mecanismo corruptor, siempre se tratará de un cohecho pasivo propio. En cuanto al segundo, el hecho será irrelevante penalmente, pues si el agente recibe donativo o ventaja después de haber cumplido actos en el que no infringió sus obligaciones, no se explicaría la injerencia penal, sino un supuesto de corrupción administrativa. También resulta debatible que el bien jurídico protegido sea aquí pues el principio de imparcialidad, dado que no existe decisión funcionarial. No se ha vulnerado el sistema de reglas impuestas por el sujeto público. Más bien, ha habido un correcto funcionamiento de la administración pública. Entonces, son cuestiones que son discutibles, pero en cuanto a la tipicidad, ¿no? Esto es un delito de infracción de deber también, ¿no? Las características de tipicidad en cuanto a los sujetos de delito, los mecanismos corruptores son idénticos a las dos primeras modalidades de cohecho pasivo propio, ¿no? Lo diferente, además, es que está dado que el hecho que el sujeto público, funcionario se ve público, al solicitar o aceptar el medio corruptor, vincula su comportamiento a la realización presente, futura de actos que le son inherentes a sus facultades. En otras palabras, el sujeto actúa de conformidad a derecho, pero bajo el influjo de un mecanismo corruptor, que le ha aceptado, ha recibido, o porque lo ha solicitado, ¿no? Cabe este punto tomar en cuenta porque por ello es menos reprochable que el cohecho pasivo propio. Entonces resulta también innecesaria del, del adjetivo indebida, ¿no? Una ventaja indebida. Pues, más allá de marcar una pauta de interpretación, pues, todo lo que recibe el funcionario público como consecuencia de haber realizado sus funciones, pues ya se entiende que es indebido, ¿no? Bien, vamos a pasar justamente, los comportamientos son los mismos: aceptar, recibir, solicitar, que hemos ya desarrollado. Aquí el funcionario civil público no realiza un acto contrario a su función, más bien con el fin de realizar un acto propio de su cargo. Los cohechos pasivos específicos. Vamos a ir aquí enumerando
funcionarios que tengan condiciones determinadas, ¿no? El magistrado, árbitro, fiscal, incluso perito, ¿no? En el caso, por ejemplo, del perito, no necesariamente es un funcionario público, ¿no? Pero se entiende pues que este es un perito oficial, ¿no? Es un perito, por ejemplo, adscrito al Ministerio Público, al Poder Judicial, no un perito que podemos encontrar en el Colegio de Ingenieros, por ejemplo, ¿no? Pero la condición de perito en sí mismo, eh, para denotar lo que es un funcionario de servicio público, es que está vinculado a la administración, porque sabemos pues, que con el artículo 425, cualquier persona que está vinculado o tenga una relación de dependencia con alguna entidad, ya es considerado pues servidor, ¿no? Servidor público. Entonces, la figura penal, estamos un cohecho pasivo propio de carácter específico, ¿no? Es de alta penalización, ¿no? La corrupción, por ejemplo, del juez, siempre ha sido un tema de grado de sumo delicado. Este es un funcionario especial quien encarnaría, representaría la justicia oficial del país. No se considera, pese a que no está normativizado, que un juez es un personaje que debe estar siempre por encima de las mundanas pequeñeces que debe reunir eh, el cargo, ¿no? El juez pues se somete a un concurso riguroso para acceder a ese cargo, ¿no? No es un simple profesional. Además, hay principios que inspiran el derecho, ¿no? El juez conoce el derecho, iuria novit cura. Entonces, el juez, pues, no solamente es un profesional en derecho, sino más bien un profesional que conoce el derecho. Es un profesional que tiene que reunir o cumplir cualidades profesionales y cumplir principios, la independencia, la imparcialidad. El juez tiene que ser valiente, tiene que ser ilustrado, académico, probo, el juez tiene que ser sabio, ¿no? Y sensible socialmente. Entonces la figura del juez siempre ha estado incólume. De aquí, pues, que el código sancione con un mínimo de 6 o un máximo de 8 años, o de 15 años de pena privativa de libertad, ¿no? El bien jurídico es la correcta administración de justicia, la inflexión de los deberes de imparcialidad en la magistratura y en el sistema de administración de justicia. La tipicidad objetiva, el sujeto activo es un magistrado, árbitro, fiscal, miembro del tribunal administrativo, cualquier otro análogo, ¿no? Es decir, cuando hablamos de cualquier otro análogo, nos estamos refiriendo pues, a aquellos funcionarios que tienen función eh, jurisdiccional, no solamente el magistrado, ¿no? Por ello, de aquí se incorpora el árbitro, por ejemplo, ¿no? El árbitro, que hay una discusión si el árbitro es o no funcionario del servicio público, porque el árbitro nace a partir de las cláusulas arbitrales. Pero el legislador ha considerado conveniente incorporar al magistrado, incorporar al árbitro, al miembro del tribunal administrativo, el miembro de un tribunal disciplinario, por ahí. El comportamiento son los mismos: aceptar, recibir donativo, cualquier promesa o ventaja. La otra conducta es solicitar directa o indirectamente donativo, ventaja. Todas estas con el propósito de influenciar o de influir o decidir un asunto sometido a conocimiento o a su competencia, ¿no? Sabemos que los magistrados pues, tienen dos elementos o dos características: la jurisdicción y la competencia. La jurisdicción es la posibilidad, la legitimidad que tiene este funcionario para decidir un litigio, mientras la competencia pues está definida en su selección, de acuerdo al territorio, de acuerdo a su materia, a su especialidad, etc. Bien, este es un delito también subjetivo, tiene un elemento de tendencia interna trascendente. El agente siempre tiene el propósito de
influir o decidir un asunto sometido a su competencia. Son delitos de mera actividad, eh, no, no cabe la tentativa. Hay dos penalidades, ¿no? El primero va de 6 a 8, de 6 a 15 años de pena privativa de libertad, la otra es de 8, ¿no? De 8 a 15 años de pena privativa de libertad. ¿Sí? Vamos por otra figura. El cohecho pasivo específico de auxiliares jurisdiccionales, ¿no? Aquí, esto es si hablamos de específico, este es un específico ya obviamente muy determinado, ¿no? En el caso del cohecho por parte de un secretario judicial, un relator, un especialista, ¿no? Y también dice cualquier otro análogo, pero se entiende pues que se está hablando de aquí de una persona o un funcionario que tiene estas condiciones, ¿no? Ahora, actualmente, según los despachos judiciales, es indistinto hablar de secretario judicial o especialista, ¿no? O auxiliar judicial, parece que hablaríamos de la misma persona. Pero, pues, aún existe diferencias, ¿no? El secretario judicial son los secretarios de jueces de paz letrados, juzgados especializados, Corte Suprema incluso, ¿no? Mientras los otros auxiliares, ¿dónde los encontramos? Los encontramos en mesa de partes, los encontramos en otras actividades que no necesariamente son las que están directamente proveyendo o dando respuesta a los pedidos o proveyendo los escritos. El relator, por ejemplo, ¿no? El funcionario que tiene varias competencias, se encarga de elaborar la relación de los expedientes judiciales, la relación de dar cuentas, etc. El especialista, ¿no? Es una figura también eh, que, que se confunde. Actualmente se habla de especialistas de audiencias, especialistas de causas, pero el, el, el legislador ha incorporado esta figura para evitar cualquier mal entendido, incluso dice cualquier análogo a los anteriores, ¿no? Entonces, cualquier funcionario que esté relacionado a la función jurisdiccional, pero no tiene la condición de juez. El cohecho pasivo policial, policial, obviamente nos estamos refiriendo pues al caso del miembro de la Policía Nacional que acepta, recibe donativo, promesa, cualquier otra ventaja, el miembro de la policía que solicita, ¿no? Para realizar u omitir un acto en violación de sus obligaciones. Siempre el policía es un caso común, ¿no? Un caso común, por eso es que incluso aquí la pena siempre es una agravante, ¿no? En la primera, por ejemplo, en la primera modalidad hay una pena de 5 hasta 10 años, luego de 6 a 10 años, ¿no? Y el otro es de 8 a 12 años de pena privativa de libertad. Bueno, los comportamientos consisten en aceptar, recibir, para realizar o omitir un acto en violación de sus obligaciones derivadas de la función policial, es decir, el policía tiene que estar en actividad. ¿Qué pasa si el policía recibe en su día de franco? ¿No? Dependerá si efectivamente está el medio, esa conducta está dirigida para que el policía realice un acto en violación de sus obligaciones derivadas de la función policial. El tercero consiste en aceptar, ¿no? A consecuencia de haber faltado a sus obligaciones de la función policial,
cohecho subsiguiente. Luego consiste en el cuarto comportamiento en solicitar, ¿no? Con el fin de realizar o omitir un acto en violación de sus obligaciones o también a consecuencia de haber faltado a la misma. Y la última modalidad es también condicionar, o consiste en condicionar su conducta funcional a la entrega de promesa donativa. ¿Bien? Esto es lo que hemos visto. Luego también el miembro de la policía que acepta sin faltar a su obligación, ¿no? Acá es una suerte de cohecho pasivo policial impropio, ¿no? Sin faltar a su obligación o como consecuencia de haber realizado un mitin. Acá el comportamiento es aceptar, recibir, solicitar directa o indirectamente promesa o donativo para realizar o omitir un acto propio de su función, pero sin faltar a sus obligaciones como consecuencia del también o como consecuencia del día realizado u omitido. Y las penalidades son menores porque estamos ante actos donde el policía no ha realizado actos en violación de sus obligaciones. El cohecho activo, ¿no? El delito de corrupción activa. El artículo 397, que es el cohecho activo genérico, ¿no? Si se dan cuenta aquí, existen únicamente dos modalidades, ¿no? El que bajo cualquier modalidad ofrece, da o promete a un funcionario y servidor público promesa, ventaja o donativo para que realice u omita actos en violación de sus obligaciones. En la segunda modalidad dice el que bajo cualquier modalidad ofrece, da, promete donativo, ventaja o beneficio para que el funcionario o servidor público realice u omita actos propios del cargo sin faltar a sus obligaciones. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría entonces con el cohecho subsiguiente, ¿no? En el caso, por ejemplo, del cohecho pasivo, en los cohechos pasivos se sanciona al funcionario o servidor público que recibe, ¿no? A consecuencia del acto ya realizado, al que solicita una ventaja, un beneficio, una promesa, un donativo, a consecuencia de haber realizado un acto. Eso se llama un delito cohecho subsiguiente. Pero en el cohecho activo genérico no existe. Es decir, si yo quiero agradecer a un funcionario, o agradecer en términos comunes, porque ya habría emitido una licencia de funcionamiento para mi favor. Entonces, yo agradecido porque el funcionario ya me ha dado la licencia, voy y le entrego un regalo. Como ven, en el cohecho activo genérico no se sanciona el hecho de que el funcionario ya haya realizado. ¿Por qué? Porque simplemente aquí, como lo vemos, se realiza estos comportamientos de ofrecer, dar o prometer con el propósito de que el funcionario y servidor público realice o omita un acto en violación de sus obligaciones. Son actos actuales. O también con la finalidad que realice o omita un acto sin faltar a sus obligaciones. Entonces también aquí, pues, el acto funcional está vigente, es actual, se está realizando, se va a realizar, pero no es el que ya se ha realizado. De aquí también es importante el elemento de tendencia interna trascendente, porque el funcionario porque el agente busca que el funcionario, sea el público, realice u omita un acto en violación de sus obligaciones o sin faltar a sus obligaciones, pero no a consecuencia de lo que ya ha realizado. Quiere decir que si yo llevo un regalo a un funcionario, esa conducta es atípica. Por parte mía, sí. Pero si el funcionario lo recibe, allí sí se configura el delito de cohecho pasivo propio, si es que ha violado o ha cumplido o no ha realizado sin violación de sus funciones, pero se cometería un ilícito, un cohecho pasivo subsiguiente. ¿Qué pasaría entonces con el tercero? Yo que llevo un regalo
como al funcionario que ya cumplió. Esto es discutible. Algunos dicen que el extraneo cometería o respondería como cómplice de un delito de cohecho, de un cohecho pasivo propio, y algunos dicen que su conducta es atípica. Pero lo cierto sí es que si el funcionario no recibe el regalo, esa conducta no es típica, no es delito. Es decir, si yo he solicitado una licencia de funcionamiento y ya me la entregaron y voy a la municipalidad, le digo, señor gerente de fiscalización, muchas gracias por haberme dado la licencia, toma este regalo. Y el funcionario no me acepta, la conducta para ambos es atípica. Pero si el funcionario me acepta, sí comete un ilícito el funcionario o hecho pasivo eh, subsiguiente. ¿Bien? Entonces, únicamente si el funcionario acepta, allí estamos ante un delito. Cohecho activo transnacional, el que bajo cualquier modalidad ofrezca, otorga, promesa o directo o indirectamente a un funcionario servidor público de otro Estado o organismo internacional un donativo, promesa, ventaja o beneficio debido que redunde en su propio provecho o en el de otra persona para que dicho servidor o funcionario realice o omitan actos propios de su cargo, en violación de sus obligaciones o sin faltar a su obligación para obtener o retener un negocio u otra ventaja indebida en la realización de actividades económicas comerciales. Entonces, el comportamiento es lo mismo, ofrecer, otorgar, prometer, otorgar es obviamente dar, ¿no? Los medios se realizan en forma directa, indirecta. El destinatario del soborno es el mismo funcionario internacional para un tercero. Hay dos finalidades aquí. La primera finalidad es para que el funcionario de otro Estado, o sea, funcionario de un organismo internacional, realice un acto o omita un acto propios de su cargo en violación de sus obligaciones. La otra finalidad es que también para que el funcionario, servidor público de otro Estado, realice o omita actos propios de su cargo sin faltar a sus obligaciones. ¿Cuál es el contexto que se debe realizar aquí? Es obtener o retener un negocio u otra ventaja indebida en la realización de actividades económicas o comerciales internacionales. El cohecho activo específico, así como hay cohecho pasivos específicos, esta es la otra cara de la moneda, ¿no? El que bajo cualquier modalidad ofrece, da o promete la ventaja o beneficio al magistrado, al fiscal, al perito, al árbitro, miembro del tribunal, con el objeto de influir en la decisión de un asunto sometido a su competencia. Luego tenemos el cohecho en cuanto a la función policial, ¿no? El que ofrece, da o promete a un miembro de la policía para que realice o omita un acto de violación de sus funciones o para que realice un acto sin faltar a sus obligaciones. Los comportamientos es ofrecer, dar y prometer, ¿no? Los medios son, eh, estos medios corruptores pueden entregarse bajo cualquier modalidad. El destinatario siempre es el policía. En la primera finalidad es que el policía realice u omita actos de violación de sus obligaciones que están derivadas de la función policial y que realice u omita sin faltar a sus obligaciones también derivadas de la función policial. Bien, entonces, estas conductas tienen una pena de 4 a 8 años en el primer caso, ¿no? De 3 a 6 años en el primer caso. Y también la inhabilitación. Bien, hasta aquí nos vamos a quedar. Son principalmente estos comportamientos de cohecho, vamos a encontrar también algunos otros, cuestiones, por ejemplo, el abogado que participa en el cohecho,
en el caso 300, del 398, por ejemplo, ¿no? El, el cohecho activo genérico de abogado sobre el fiscal, son cuestiones que podemos entender respecto a la, a la modalidad que el legislador ha tratado de agravar, ¿no? En el caso incluso del abogado, pues puede llevar a la inhabilitación del cargo o título. Muy bien, yo les agradezco mucho su atención, espero no haberlos cansado, he querido pues compartir rápidamente algunos aspectos, pero yo creo que es importante también la reflexión de estas figuras, sobre todo pues que tengamos en cuenta que existe una gran variedad y por ello de hecho hablamos de delitos de cohecho y no de delito de cohecho. Bien, entonces yo nuevamente mi agradecimiento al Centro Internacional de Estudios Jurídicos y también al doctor Roselá. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Gino Delso. Ha sido una exposición definitivamente bastante enriquecedora, por supuesto por la naturaleza del mismo. Ha sido válida la extensión en el tiempo y creo que los colegas que están presentes están más que satisfechos con el desempeño de su persona. Abrimos la rueda de preguntas. En este acto, aquellos colegas que deseen formular alguna pregunta lo pueden hacer levantando la mano a través de la opción que brinda el Zoom, o en todo caso también lo pueden escribir a través de un mensaje y podemos trasladarlo al profesor Gino Delso. Para abrir esta rueda de preguntas, estimado doctor, yo quisiera plantear dos preguntas bastante mm, sencillas, digamos, desde un punto de vista más que nada aclarativas, o quisiéramos conocer cuál es su opinión. La primera es respecto a lo último que comentó, porque efectivamente en el desarrollo de su exposición ha tocado varios puntos del entramado de los delitos de cohecho en las diversas modalidades, y también ha hecho mención a los diversos artículos que existen en el Código Penal peruano. Cuando uno revisa el Código Penal peruano, vemos que hay una clasificación bastante variada, ¿no? Me refiero al cohecho pasivo específico, a los funcionarios policiales, a los auxiliares judiciales, entre otros. La primera pregunta es, ¿usted considera que existe un merecimiento, hay una necesidad de tener estos tipos, entre comillas, autónomos, o debería sistematizarse tal vez de alguna mejor manera en menos tipos penales y tal vez hablar de agravantes, porque en realidad las estructuras son bastante similares en la mayoría de casos, ¿no? Esa sería mi primera pregunta. Y la segunda pregunta va en torno al tema político-criminal, que tal vez no se ha discutido mucho dentro de su exposición, pero podríamos escuchar cuál es la postura que usted toma al respecto. Y me refiero al problema de la corrupción en general, no solamente en el Perú, sino también en otros países, en otras realidades, sistemas, principalmente Latinoamérica, vamos a decirlo, pero no es solamente el caso ahí, hay corrupción en todo el mundo. Pero en el caso peruano, se ha discutido mucho también si es que es un tema como problemática, como fenómeno social. ¿Es un tema netamente de derecho penal, o considera usted que incluso va más allá? Es decir, temas referentes a, a circunstancias previas al derecho, como por ejemplo problemas sociales, crisis de valores, qué sé yo. Y a partir de ello, ¿cuáles son los retos político-criminales que usted considera que debería afrontar el Perú como país, como sistema, para la disminución de estos actos? Porque tenemos hasta fiscalías especializadas en corrupción de funcionarios, tenemos procuradurías, etcétera, algo que no sucede normalmente en otras realidades, ¿no? Básicamente esas serían mis dos preguntas, profesor. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Bueno, muy bien, muy interesante la interrogante, ¿no? Para absorber la primera pregunta, efectivamente,
em, existen diversas fórmulas, tipos penales, ¿no? Todos estos artículos del 393 al 400 eh, es como si fuese que abundarían tipos de diversos actos de corrupción. Pero efectivamente, también se podría haber solucionado incorporando simplemente circunstancias agravantes o circunstancias atenuantes, ¿no? Cuando el funcionario no cumple, ha realizado pues actos sin faltar a sus obligaciones, en los casos de los cohechos impropios. Bien, pero yo creo que la redacción no está mal porque esto permite diferenciar y acentuar que el legislador ha pensado que la corrupción se puede dar en diversos ámbitos, ¿no? Y evitar que haya, haya vacíos de impunidad, ¿no? Lo que ha pretendido el legislador es tratar de abarcar cuanto más posible sean diversas conductas y no tenerlos como ejemplos, sino más bien ha tratado de abarcarlas, ¿no? De hecho, que podría ser un poco complicado para los operadores de justicia, sin embargo, pues para esto estamos este tipo de cursos, este tipo de preparaciones, ¿no? Para que puedan entender que existen diferencias notables entre uno u otros comportamientos, ¿no? Eso sería mi respuesta a la primera pregunta, esa es mi posición personal. Ahora, en cambio, en el ámbito de la política, política criminal, hay que recordar que el Estado forma parte de tratados internacionales, ¿no? Tratados internacionales contra la corrupción. Ha existido aquí una preocupación internacional, no solamente pensando en la corruptela interna, sino también en la trascendencia internacional que puede llegar a la corrupción, los actos de corrupción, sobre todo los actos de corrupción provenientes de políticos, ¿no? Donde una democracia se fortalece, se vuelve sólida cuando los políticos pues hacen su trabajo, ¿no? Y están pensando más bien en el desarrollo de la sociedad, de sus pueblos, y no en búsqueda de algún tipo de beneficios personales. Esta conducta pues afecta no solamente la administración pública como tal, o principios que inspiran un correcto funcionamiento de la administración pública, sino también afectan el desarrollo propio de un Estado, el desarrollo de sociedades, incluso, ¿no? Las oportunidades que pueden tener las personas en un ámbito competitivo, porque justamente la corrupción traslada la pérdida de la imparcialidad, la pérdida de oportunidades a los particulares. La administración pública se vuelve más lenta, más engorrosa, eh, eh, afecta otros derechos fundamentales, como por ejemplo el acceso a la justicia, el acceso a la tutela jurisdiccional, cuando un magistrado se corrompe, por ejemplo, ¿no? Y por una de las partes, un demandante, y afecta un derecho fundamental del otro, ¿no? Puede un acto de corrupción generar pues, actos que van a trascender entre el corruptor y el corrupto, puede afectar intereses y derechos de otras personas. Aquí, por eso que es legítimo que el Estado, pues hoy sea parte de tratados internacionales donde el Estado se encuentra obligado, ¿no? Tiene un compromiso internacional para sancionar, investigar, erradicar estas conductas. Ahora, la pregunta también iba por allí, ¿cómo erradicar, cómo prevenir o qué actos de política pública se podrían implementar? Efectivamente, hay que partir del ámbito administrativo, fortalecer las instancias de control o los órganos de control interno. Esto implica pues que más allá de las fiscalías especializadas, que esto llegarían cuando ya se comete el delito, pero más bien el papel que desempeñan, ¿no? Los órganos de control disciplinario. Por ejemplo, la
la Contraloría, Inspectoría de la Policía, los órganos de control institucional en el caso de los magistrados, para este tipo de cohechos específicos, ¿no? Yo creo que ahí implicaría también, pues, siempre un fortalecimiento a los ámbitos de prevención, ¿no? Fomentar una cultura previa también, en el ámbito de una forma de control formal a, a nivel de instituciones, ¿no? Universidades, colegios, la propia familia. Es que tiene que ver mucho con el ámbito de valores, el sistema de valores de una sociedad, ¿no? Y justamente lo que pretende el legislador es mantener ese sistema de valores, no dejar pues al arbitrio, a la arbitrariedad, a la anarquía, sino mantener eh, estos valores que al fin y al cabo pues sostienen una sociedad justa, ¿no? Esa sería mi respuesta, mi estimado Watson. Excelente, muchísimas gracias, profesor. Bueno, nos han estado escribiendo también por interno y esto va un poquito más relacionado al tema de la práctica judicial en torno a la constelación de casos en los cuales se involucran a funcionarios en el ámbito policial. Sabemos que abundan los casos, como usted también lo ha mencionado dentro de su exposición, abundan los casos en el Perú y seguramente también en otros países comparables, en los cuales casi a diario tomamos noticia a través de los medios de comunicación o de la noticia criminal de que ha habido un caso de cohecho involucrado a uno o más policías. Vamos a los casos, estimado doctor, en los cuales se habla del tema de la proporcionalidad de la pena o del grado de responsabilidad en relación al monto, la cuantía, digamos, que es materia del cohecho, ¿no? Un caso concreto, para aterrizar un poquito en el ejemplo, un policía dentro de su actividad en función del cargo que ocupa, tiene que poner, por ejemplo, una papeleta, una infracción a un conductor y como es un tema menor, el conductor le dice, bueno, por favor, déjeme pasar por esta vez, ¿no? Y le da eh, una dádiva, vamos a imaginar en el caso peruano, de entre 10 a 20 soles. No importa en estos casos realmente la cuantía, pero ¿cómo se resuelven estos casos en la práctica judicial? Porque mencionó usted también la jurisprudencia importante del caso de las cuatro hojas, ¿no? Que llegó también hasta la Corte Suprema y a pesar de que se acreditó la responsabilidad penal del funcionario que había utilizado hojas del gobierno regional para uso particular en su calidad de abogado defensor, por una falta de lesividad, la Suprema terminó eh, aplicando un criterio teóricamente válido en el tema de la falta de intervención, ¿no? Es decir, que no habría un elemento bastante fuerte o lo suficientemente grave para poder aplicar, por ejemplo, un caso de pena efectiva. Claro, actualmente la pena para los casos de función policial son de 5 años. Sin embargo, por las últimas modificaciones legislativas, los casos de corrupción de funcionarios son los que tienen menos beneficios penitenciarios o flexibilización en cuanto a la aplicación de la ejecución. Desde su punto de vista, doctor, sabemos que usted se desempeña como magistrado en la Corte Superior de Justicia del Callao. ¿Cómo se ven estos casos? ¿Hay posibilidades de flexibilización en cuanto a la determinación de la pena, al grado de responsabilidad? ¿Cómo se manejan estos casos? Gracias. Bien, muchas gracias la pregunta. En el, en el ámbito de la función de penal, siempre rigen dos principios principalmente. El principio de legalidad y el principio de proporcionalidad, ¿no? En el ámbito de la legislación tenemos conductas que no han hecho énfasis en, en el poco valor de los medios corruptores, ¿no? Por el contrario, también
o no se menciona justamente para evitar que se dé la sensación de que existan grados de tolerancia de la corrupción, ¿no? O sea, evitar la tolerancia de un policía que reciba 10 soles es ser, es, es, eh, podría beneficiar a la sociedad, podríamos alcanzar un fin mayor en la tolerancia. Es que justamente cuando se habla de tolerancia en el derecho penal es porque estamos renunciando, estamos considerando que no existe un desvalor amplio, ¿no? Eh, y por eso es que consideramos pues, que no podría ser proporcional, por ejemplo, en caso del delito de violencia o resistencia a la autoridad. No es lo mismo que alguien golpea al policía a que solamente le dé un bofetón, una bofetada, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que se reprocha aquí es la intensidad del resultado social. En la corrupción de funcionarios, por ejemplo, en el caso del policía, para tocar un tema mucho más concreto, que haya recibido 20 soles, eh, implicaría pues que tengamos que aceptar que el policía que percibe un sueldo, que justamente trabaja para ello, tendría que estar buscando o realizando conductas eh, prácticamente de o mostrando que podría recibir hasta limosnas para realizar su cargo o emitir cargos, ¿no? Y porque recibe limosnas hay que tolerarlo. Eso más bien funciona, el disvalor funciona al revés, como había dicho al comienzo, ¿no? O sea, es mucho más reprochable, es mucho más, es más, es peor visto, en otras palabras, que alguien reciba unas cuantas monedas a que reciba mayor cantidad, ¿no? Parece que fuese contraproducente, pero el reproche es mayor cuanto menos reciba el funcionario, cuanto más rebaje el precio, pues es mucho más reprochable en cuando ponga mayor precio, ¿no? O sea, ¿quién es más corruptible? ¿El que, el que recibe un acto por 10 soles, el que nunca va a recibir 10 soles, el que podría tener un límite, un reparo? Es que también a nivel social, a nivel coloquial, siempre se dice, todos tienen su precio, ¿no? Y justamente esa idea de que todos tienen su precio debería de cambiarse. Y el poco valor, pues justamente genera eso, ¿no? Si yo le puedo dar a un policía 10 soles, eh, puedo conseguir con mucho más cosas si ofrezco 100, ¿no? O si le ofrezco 1000, puedo conseguir que el policía haga mucho más, ¿no? Entonces, eso es lo que se evita tolerar, ¿no? En cambio, en el delito de peculado es el patrimonio, ¿no? Es un bien que al fin y al cabo, mm, la conducta no es tan reprochable, pues porque el sujeto no está vendiendo su cargo, no está poniendo sus funciones a la venta, ¿no? Y a la rebaja, ¿no? Es como si estaría pues, el funcionario sometiendo a una liquidación de sus funciones. Bien, entonces yo creo que eh, desde este punto de vista de reproche social de las conductas, no resulta pues políticamente correcto, podríamos decir de esa forma, tolerar de repente corruptelas de mínimo valor, ¿no? Al contrario, eso generaría mucho más perjuicio en la percepción de la ciudadanía a sus instituciones, ¿no? Excelente, muchas gracias, profesor Gino Delso, por sus importantes respuestas y desde el punto de vista también de la práctica judicial, ya que estos casos se ven
bastante a diario, ¿no? Quisiéramos saber si hay alguna pregunta más de los colegas aquí presentes. Buenas noches. Quería preguntar, por favor. Adelante, colega Carlos Espinosa, lo escuchamos. Doctor, buenas noches. Agradeciendo la ponencia. Quería preguntarle, por favor, específicamente en los casos de cohecho pasivo impropio de la función policial. El- en la literatura peruana no existe pronunciamiento respecto, se dice que es un delito de infracción de deber y se dice que es un delito de mera actividad. Sin embargo, no existe pronunciamiento alguno si aplica o es si es aplica o es procedente la comisión, la complicidad omisiva o en todo caso la complicidad por comisión o por omisión en los delitos de cohecho pasivo impropio de la función policial. No sé si opera, no sé si es posible. He encontrado sentencias en el Perú que condenan como cómplice a particulares, obviamente, pero no he encontrado que condenen a policías como cómplice. Mi duda es básicamente, pues, respecto a si procede o no la complicidad por comisión o por comisión por omisión en delitos eh, de cohecho pasivo impropio en la función policial. Muy bien, esto puede servirnos para reflexionar en el ámbito de la complicidad, ¿no? Sabemos que cómplice es aquella persona que va a aportar con su, va a dar un aporte esencial para que se configure el delito, sin el cual el delito no se podría haber cometido. Pero esto aterrizamos en el ámbito de un caso en concreto. Por ejemplo, el policía que recibe un dinero, estamos hablando del impropio, dijo incluso el ejemplo, ¿no? El policía que recibe un dinero a consecuencia de haber emitido un acto propio de su función. Bien, pero hay alguien que observa, que de repente puede ser un colega suyo, ¿no? Puede ser un colega, un particular que observa esa conducta. Hay que tener en cuenta pues que si bien es cierto el delito podría cometerse también en su forma omisiva cuando el funcionario solamente recibe una ventaja o el beneficio, también es cierto que el cómplice siempre tiene que realizar una conducta activa. Siempre tiene que realizar una conducta activa. En cualquier tipo de delito. El cómplice nunca puede responder por, por omisión, salvo que tenga una posición de garante, ¿no? Si tiene una posición de garante, comete el ilícito en su forma omisiva. En este caso, supongamos que hay un colega que esté viendo, que está recibiendo, él no cometería ni estaría participando en el delito de cohecho, pero sí sería un funcionario que está incumpliendo un deber, por ejemplo, el delito de omisión de denuncia, pero no podría cometer el delito de cohecho porque él no es el que recibe. En él no recae la conducta, en él no recae la acción. Bien, por lo tanto, pues que podría haber una complicidad siempre y cuando sea alguien que aporte al delito, siempre alguien que facilite la comisión del delito. Por ejemplo, el sujeto que el policía le mande al canillita a decir, oye, recíbele el dinero al taxista, ¿no? Este canillita podría eh, ser cómplice de un delito de cohecho, pero siempre y cuando pues haya actuado, haya realizado un acto para facilitar el delito. Espero haber satisfecho la pregunta. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Muy bien, gracias nuevamente, profesor Gino Delso. Quisiéramos saber si hay alguna intervención más de algún otro colega. Bien, parece que no hay más preguntas de momento. Lógicamente que
Este tema da para mucho más debate. Seguramente que en otras actividades académicas estaremos contando con usted, profesor Gino Elso, para seguir debatiendo sobre las problemáticas que se dan no solamente en el ámbito teórico de las estructuras delictivas, sino también un tema muy importante, cómo esto se ve reflejado en la práctica judicial y cuáles son los criterios que se manejan. A nombre del Centro Internacional de Estudios Jurídicos, en cooperación con ZH Consultores y CasaClick Perú, le damos las gracias, profesor Gino Alzo Olivia, por la importante ponencia el día de hoy en este webinar, Los delitos de cohecho. Antes de concluir, queremos hacerle recordar a todos los participantes que la grabación de este webinar se va a subir a través de las redes sociales del Centro Internacional de Estudios Jurídicos, así que pueden seguir en la página del Facebook, de YouTube y otras redes sociales importantes. Muchísimas gracias, profesor Gino Elso, y queremos agradecerle nuevamente. Esperamos contar con usted en las próximas actividades académicas. ¿Sus palabras de despedida? Muchísimas gracias nuevamente al Centro Internacional de Estudios Jurídicos, al estudio HZ Consultores y sobre todo a cada uno de ustedes por haberme permitido compartir con ustedes algunos datos importantes y también pues felicitaciones y espero con mucho anhelo que tengan muchos éxitos en su vida profesional. Muchas gracias, Edson, un fuerte abrazo. Gracias, profesor. Antes de retirarnos, vamos a tomar las fotos de recuerdo a la cuenta de 3, por favor. Vamos a hacer un pantallazo y esto lo vamos a compartir con todos los colegas también. A la cuenta de 1, 2, 3. Una más por si acaso. 1, 2, 3. Listo, muchísimas gracias a todos los colegas que se han dado cita el día de hoy, también al profesor Gino Elso por sus importantes lecciones. Estaremos seguramente en contacto con ustedes a través de los medios de redes sociales y estaremos atentos a las próximas actividades. Que tengan buenas noches. Hasta pronto. Nos vemos.